Saludos, bienvenidos una vez más. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando, bueno, de que el mundo se está quemando, de un monstruo en Piantini, de lo que el Itla y Doña Milagros, de la rendición de cuentas del Senado, del cristianismo de Espriella, el de Colombia, de premios para motivar al voto, de otro negocito de Donald Trump, de la droga de Jaina que se esfumó, del asesinato de perros y de varios temas más. Así que comencemos. Antes de la reflexión, permítanme enviarle un sincero mensaje de pésame a los deudos del amigo Román Ramos, el fundador de La Sirena, que, bueno, pasó a mejor vida, como dicen. Román no se perdía este programa nunca, no importa dónde estuviera, ahí lo veía. Y siempre nos escribíamos, él hacía comentarios sobre mis comentarios, sobre algunos temas, yo le contestaba, etcétera. Nada. En paz descanse, amigo. Pues bien, señores, bueno, entró agosto y los pronósticos sobre las temperaturas son de espanto, ¿eh? Porque dicen que va a ser un mes más caluroso que julio, que no fue un mes cariñoso con la temperatura, de nada, ¿no? Incluso en julio rompimos 6 veces el récord de demanda eléctrica, o sea, la energía que necesita todo el sistema en un momento dado, ¿no? Llegando a necesitar 4.330 megavatios. Bueno, si eso es lo que se necesita, muchos dirán que entonces no hay razón para apagones, porque tenemos plantas que en su totalidad pueden generar más de 7.600 megawatts, o sea, casi el doble de lo que consume el país en su punto más alto, ¿verdad? Pero el precio de los kilowatts hora no es el mismo en todas las plantas. Aparte de que existe un mecanismo de que si primero entra una planta que cobra a un precio alto, las demás que le siguen van a cobrar el mismo precio. Esto es aparte de que, bueno, generar 7.600 megas de electricidad no significa que se puede despachar esa cantidad al sistema y repartirse adecuadamente, porque las deficiencias que existen con el cableado y con el sistema de distribución hacen perder un porcentaje altísimo de esa energía. Don Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, le ha pedido a todas las instituciones públicas, a las empresas y al público en general que bajemos el consumo. Pero con ese calor que nos castiga, unido al maldito polvo del Sahara, que se mete por las rendijas, cualquier rendija, no importa pequeña que sea de la casa, se puede estar sin aire acondicionado hasta un punto en que ya es imposible estar tranquilo en el hogar sudando a chorros. Eso es en las noches, cuando ocurre también que las plantas solares que generan 1.800 megas se apagan porque no hay sol y porque no tienen las baterías que se necesitan para acumular la que ahora están perdiendo
para poder enviarla en la noche. En cuanto a las horas del día, Energía y Minas emitió una resolución que obliga a las instituciones públicas a regular el uso del aire, desconectar equipos que no están usando, mover actividades de hora y otras cosas. Y a la ciudadanía también le ha hecho sugerencias de que no pongan el aire más allá de 23 o 24 grados. Que se apague lo que no se está usando y un lote de otras recomendaciones que la gente no acata. No acata porque preferimos hacer un video en Instagram presentando la factura, miren, es un abuso. Eso sí, preferimos eso que tomar medidas para no consumir tanto. ¿Que hay que instalar más plantas? Sí, porque la demanda crece anualmente. Para el año próximo se dice que va a entrar San Felipe I en Boca Chica. Pero, óigame, el gran problema que no se va a solucionar con más plantas es que las redes, las subestaciones y los transformadores siguen con problemas. Y aunque se han gastado miles de millones de dólares que se han cogido prestados para resolver eso, no hay manera. Y las EDES pierden un 37% de la energía que compran y que tienen que pagar, pero no pueden facturar porque no llega. Por eso, aunque las de energía solar compren baterías y mantengan consistencia, y aunque entren más plantas, la deficiencia de distribución va a seguir en sus buenas. Como también van a seguir las protestas, la quema de gomas, lo mismo que vemos siempre, protestas en frente de las oficinas de las sedes, bla, 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 bla. Señores, el mundo se está quemando. En estos días, la temperatura en Moscú estaba en 30 grados. 30 grados en Moscú. Y el hueco que está allá arriba en la capa de ozono, provocado por el desorden que tenemos aquí abajo, ya alcanza de 23 a 26 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el tamaño de los Estados Unidos. Por eso el mundo se está quemando. En un momento venimos con las felicitaciones. Hay algo que se ve HD, que la mejor herramienta para tu negocio la tienes en tus manos. Tu vida se ve HD cuando puedes realizar tus transferencias internacionales en el momento y el lugar que decidas. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la cita. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día.
El conflicto sobre la construcción de la torre Everest, ahí en Piantini, eso tiene pinta de que va a dar mucha agua para beber y mucha preocupación a los residentes del sector por la posibilidad de que el grupo constructor termine resultando ganador del pleito que tiene con el cabildo del distrito y la gente de ahí del vecindario tengan que chuparse ese monstruo que inicialmente se trataría de una torre de 64 apartamentos, pero le hicieron modificaciones posteriores al diseño y derivaron en un complejo mucho más ambicioso. Ahora serán nada menos que 238 suites tipo condominio hotel, además de restaurantes públicos. Ya usted sabe, la calle, cuando la gente vaya a comer ahí, a parquear en la calle, oficinas, salones de eventos, áreas de servicios y un helipuerto en el techo. Ese crecimiento disparó la carga urbanística de la zona hasta una densidad estimada de 3.763 habitantes por hectárea, o sea, por encima de lo permitido. Los residentes de Piantini y las juntas de vecinos, cuando se dieron cuenta de que aquel monstruo de 22 pisos fue transformado, porque la torre está levantada y digamos que más avanzada de la cuenta. Luego que se cansaron de advertir sobre el impacto que iba a tener la obra por su densidad, por su altura y los componentes comerciales en una zona ya marcada por la alta congestión vehicular, apelaron al cabildo y entonces el cabildo fue al Tribunal Superior Administrativo. Como resultado de eso, la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo declaró nulidad de los certificados de uso de suelo y de no objeción vinculados a la construcción a la Torre Everest. La obra está paralizada, pero el asunto es que cuando los dueños de eso presentaron el cambio de diseño en el ayuntamiento, se lo aprobaron. Entonces el ayuntamiento es quien lo somete al tribunal. Hay gente que ya pagó parcial o totalmente propiedades ahí adentro, ¿eh? Gente que ahora podría estar en un limbo. Pero ocurre y viene a ser que los dueños del monstruo, el grupo Chorini, se buscaron nada menos que a Julio Curi como abogado. Y la cosa está, como dice el refrán, que no se sabe en lo que vas a parar. Veremos. No podemos culpar a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad del Gobierno, porque cuando se denunció que el exdirector del ITLA, Rafael Félix, estaba cobrando peajes de los salarios de los empleados para financiar su movimiento político, ella dijo que no creía que el funcionario estuviera al tanto de que la gente a él, cercana a él, estuviera haciendo eso. Bueno, cuando se cree en la honestidad de una persona, se suele reaccionar dudando de acusaciones de ese tipo. La cuestión es que mucho después, Milagros reveló que las investigaciones de la dirección bajo su mando concluyeron que tanto Félix como un empleado cometieron una falta ética pidiendo, obligando
o forzando aportes de empleados para el movimiento político del jefe. Quizá lo único criticable es que tardaron demasiado en la investigación, porque ahora enviarán el caso al Ministerio de Administración Pública, dizque para que evalúe posibles sanciones. Pero ¿sanciones a quién? Si ya ese señor fue relevado de su cargo y se quedó fuera del gobierno. Digo que uno sepa, porque hay muchas maneras de estar en el gobierno que no necesariamente son estar nombrado en un cargo, ¿o no? Durante la rendición de cuentas correspondiente a la legislación agosto 2025-2026, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la Cámara Alta aprobó 416 iniciativas legislativas en ese periodo, de las cuales 58 fueron convertidas en ley. Dijo que durante el periodo el Senado recibió 765 iniciativas, de las cuales fueron aprobados 122 proyectos de ley y 294 resoluciones, acuerdos, enmiendas, actos del Poder Ejecutivo y convenios internacionales. Y citó entre las principales iniciativas aprobadas las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional y la Ley de Intermediación para regular la publicidad inmobiliaria. Muy bien, muy bien. Pero un curioso analista que escribe diariamente en las redes encontró que dentro de las 294 resoluciones y acuerdos que también entran en ese total, hay cosas que son para la historia, pero para el lado irrisorio de la historia, como por ejemplo el proyecto que le pone el nombre Carretera de la Altagracia a un tramo vial en Atomayor, o la que le cambió el nombre al Polideportivo de San Cristóbal, o la resolución que reconoce a un ciudadano por su trayectoria ejemplar y su compromiso con la educación, la cultura y la conciencia nacional. También hubo reconocimiento a una cadena de televisión por sus aportes a la diáspora y a un empresario por su destacada trayectoria. O sea, que entre todas las que él dijo, las había de cal, pero también de arena, por eso no las digo. Bueno, felicitaciones a don Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, por ese bulto mediático y mercadológico que realizó el fin de semana pasado en el municipio de Puerto Colombia, ahí cerca de Barranquilla, un punto que él ha establecido como sede de su gobierno y que él propone que eso ahí sea declarado como capital alterna de Colombia. Otro invento más, queriendo destacarse con originalidades atronadas. Bueno, el hombre lo que hizo fue convertir el retiro que tenía con sus futuros ministros en un acto religioso. Y lo primero que hizo fue que llegó repartiendo Biblias y libretas, proclamando que pondrá a Dios en el centro de cada decisión que tome durante su mandato. Bueno, ojalá sea una voluntad auténtica y no un recurso de marketing o manejo publicitario,
porque no son pocos los casos que hemos visto alrededor del mundo de políticos que se aferran públicamente a Dios y a la Biblia y terminan siendo un tollo. Y a Espriella que baje el acelere que tiene, porque antes de tomar posesión ya le estaba rompiendo relaciones con Cuba. Que le den un té de pasiflora, que son muy buenos para calmar. Poca gente ha oído hablar de esto, porque son de las cosas que en el Congreso pasan suavecito y sin bulla. Es doloroso presentar esto ante el mundo, pero en República Dominicana, para poder lograr ahora que los ciudadanos apáticos con el voto vayan a las urnas a depositar el suyo, la Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas un proyecto de ley para incentivar la participación electoral mediante beneficios para los que ejerzan el derecho al voto. Los beneficios incluyen descuentos en servicios públicos y educativos, preferencia para acceder a becas, planes de viviendas y otros beneficios estatales. O sea, que lo que antes era un privilegio que el ciudadano ejercía con orgullo, ahora necesita una rifa, un concurso o una gracia para que se moleste en levantarse de su cama ese día, se ponga ropa y vaya a hacer fila en una mesa electoral para ejercer su derecho y su deber. Yo no creo que esa ley vaya a lograr nada con esos incentivos. Si querían conseguir reacción positiva inmediata de los apáticos a las elecciones, tenían que hacer una gran rifa como la que hacía Corporán en el estadio, con puerco, caja de ron, funda de alimentos, dinero efectivo, una especie de Navidad para el pueblo, ¿se acuerdan? Digo, uno hace chiste con el asunto, pero la verdad es que eso da pena, ¿o no? Hay que felicitar una vez más al presidente Trump, porque es un hombre que donde pone el ojo pone el negocio. Ha puesto a funcionar un nuevo emprendimiento llamado Trust API, o API, que le permitiría a bancos y a empresas de la bolsa de valores tener acceso a los posteos que él hace en Trust Social. Sería un acceso un poquito antes de que el público en general le llegue al público en general. O sea, sería el privilegio de poder conocer lo que él escribe ahí antes de que los demás lo hagan. ¿Se entiende, no? Pero el que quiera recibir esos mensajes milésimas de segundos antes que el público, tendrá que pagar la caballadita de $100,000 mensuales. Y usted se preguntará, ¿qué ventaja hay en recibir la información que publica Mr. Trump unas milésimas de segundos antes que el público? Bueno, según leí, esos milisegundos son suficientes para que los algoritmos tomen decisiones de inversiones y movimientos en la bolsa, en compromisos de negocios petroleros, de oro, de criptomonedas y cuánto se compra y se vende en los mercados bursátiles. Bien se sabe que los sifilazos que Trump suelta de madrugada
mueven mercados a la velocidad de un rayo, ¿eh? Ahora, lo que no sabemos es si ese negocito de vender el derecho a la información adelantada por $100,000 mensuales, eso entra en conflicto por el uso de información privilegiada, algo prohibido en las bolsas. Ni si ese dinerito irá a los bolsillos del comerciante que preside los Estados Unidos. ¿De quién son los cuartos? Felicitaciones a las altas autoridades policiales y judiciales por el silencio que guardan con relación al caso de la desaparición de más de 270 paquetes de cocaína que fueron ocupados en una camioneta Chevrolet durante un operativo en Jaina, San Cristóbal. Paquetes que supuestamente fueron sustraídos después de la incautación por parte de la policía local y que involucra a oficiales de alto rango de la institución. Señores, estamos hablando de 2 generales y todo el mundo se prepara y se pregunta si será por eso que se mantiene tanto hermetismo con la investigación del caso, que se supone es algo sencillo y fácil de estudiar para dar un informe. Jenny Berenice dice, ella no ha querido responder cuando los periodistas le preguntan sobre el tema. Y lo mismo ocurre con doña Faride, la ministra de Interior y Policía. Entonces, como que ya es hora de que se pongan de acuerdo y elaboren bien la historia que van a presentar. O que alguien rellene con polvo talco la funda que vaciaron. Y digo yo, no. En un momento volvemos, no se vaya. Bueno, y finalmente hoy, miren, lo que ocurrió en San Francisco de Macorís es una barbaridad histórica. Decenas de perros, gatos, gallinas fueron asesinados en las Guasumas en lo que parece ser un envenenamiento masivo. Y eso es una violación a la ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable. Ahora bien, no es solamente en San Francisco de Macorís donde se ha dado este caso. En varios otros pueblos ha ocurrido lo mismo. Pero bueno, veamos todas las aristas, porque yo debo decir que ni en Madrid, ni en Roma, ni en Nueva York, por solo mencionar 3 ciudades, yo he visto perros realengos paseándose por las calles libremente. Allí todo animal que he visto en la calle está acompañado de su dueño debidamente amarrado, con una cadena o como se llame, ¿no? Lo que ocurre aquí en varias comunidades es que ha habido un crecimiento extraordinario de estos perros realengos, como le dicen, que se multiplican como ratones.
y se forman en bandas que a veces atacan a ciudadanos o a animales domésticos. Esa es la razón que está produciendo esos envenenamientos que deben detenerse. Y para ello, nada mejor que mantener activos los programas de castración de perros callejeros para no matarlos. De lo contrario, seguirán multiplicándose y seguirán apareciendo comunidades que reaccionan agresivamente cometiendo asesinatos masivos como ese de Macorís. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.